matrícula 2021-22-23, y ahora estaremos realizando la práctica de lo que es el servidor DNS. En primer lugar, como siempre, vamos a empezar actualizando los paquetes con el comando sudo apt-get update. Colocamos la contraseña. La puse mal. Ok, ahora sí. Una vez se actualizan los paquetes, procedemos a hacer el siguiente paso. Ok, los paquetes ya se han actualizado. Ahora vamos a continuar con lo que es la instalación de la herramienta que utilizaremos para crear lo que son para crear el servidor DNS, que es BIN 9. En mi caso yo la tengo instalada por una prueba que hice anteriormente. Ojo, cabe recalcar que yo no voy a copiar todos los comandos debido a que son comandos muy largos y es muy difícil de memorizar. Como podemos ver aquí, yo tengo un bloc de notas que me va a ayudar a guiarme a la hora de lo que es realizar esta práctica. Una vez instalado, pues, verificamos el estado de lo que es el, el servidor. Consiste en CTL, status B9. Como podemos ver, el servidor está activo y corriendo totalmente normal. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es añadir al firewall, decirnos que no permite utilizar el servidor DNS o BY9 para que a la hora de esto no haya ningún problema. La regla ya ha sido añadida, por ende la omite debido a que yo ya lo tenía realizado desde antes. Ahora bien, ahora lo que debemos de hacer es configurar el archivo de configuración de BIM, valga la redundancia. Eh, Normalmente este archivo nos va a aparecer vacío, sin nada de esto, pero yo ya, como podemos ver aquí, lo he configurado. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es habilitando una query. Aquí debemos colocar el localhost, o sea, el nombre de el localhost y la dirección IP de nuestra PC que será de nuestro servidor. Aquí los DNS de Google para un default. Por si acaso esto falla, nos dirige a los DNS de Google. Ok, salimos de aquí. Lo siguiente es verificar. Con esto verificamos si tiene algún error. El archivo de configuración que acabamos de configurar, con esto verificamos si tiene algún error. No, perdón. Esto no es parte de esto, es parte del archivo que... A ver. Sí, a ver. Esto básicamente nos sirve para esta línea de aquí. Para que nos va... Básicamente para obligar o para que no nos obligue a usar IPv6 a la hora de introducir la dirección IP, básicamente. Esto no es tan necesario que lo pongamos así, por cierto, esto no viene comentado, esto lo comenté yo. Esto es lo mismo con con lo del IPv6. Esto básicamente es en relación a esto. Esto no tiene mucha importancia debido a que pues nosotros no vamos a usar IPv6. Ok, ahora sí. El siguiente archivo que vamos a modificar es este. Aquí más de lo mismo, este archivo viene sin configurar. O sea, este archivo viene por defecto así. Viene así por defecto, entonces nosotros lo que le añadimos es un -4 para que pues básicamente no nos obliga a usar la configuración de IPv6 a la hora de acceder a lo que es el servidor. Ok, ahora sí viene lo que les decía de chequear o checar si alguno de estos archivos tiene algún tipo de error. Cuando yo introduzco este comando, yo lo que hago es verificar la configuración de estos dos archivos que configuré anteriormente. Y si me suelta algún error, pues habrá que corregirlo y verificarlo. Ya después lo que sigue es resetear el servidor DNS y verificar si todo está, si después de resetearlo sigue funcionando de manera normal. Luego, como podemos ver, está activo y corriendo. Ahora bien, ¿qué sigue después de esto? Después de esto debemos realizar la configuración local o la configuración de la zona, por así decirlo. Básicamente, la configuración en sí de nuestro servidor DNS.
Ok, aquí hay varios parámetros. Esto es la zona, o sea, el nombre con el cual vamos a acceder al servidor DNS, que básicamente en mi caso yo le puse prueba.cu, es de tipo master, etcétera, etcétera. Aquí, algo importante. Esta es la misma zona que esta, pero a la inversa. O sea, esta es la inversa de la zona. Algo que hay que destacar, que a la hora de nosotros configurar un servidor DNS, no solamente en Linux, sino también en Windows Server, cuando uno va a configurar el DNS, que uno introduce la dirección IP, tiene que poner la inversa de dicha dirección IP para que así no haya ningún tipo de problema. En el caso de Windows Server 2016 creo, la inversa te la pone automáticamente, pero esto es Linux, esto es Ubuntu, aquí no pasa ese tipo de cosas. Aquí lo que tenemos que hacer es ponerle aparte de la inversa de la dirección IP, poner los tres últimos octetos, o sea, los tres últimos números. Por ejemplo, si mi dirección IP, un ejemplo, para que me entiendan, si mi dirección IP es 10.0.0.1, yo lo que voy a poner es 0.0.10, básicamente los tres últimos octetos. Pues esta es lo que básicamente se configura este archivo. Ya después de haber configurado este archivo, debemos de crear la carpeta zonas, que aquí estamos haciendo referencia a ella. No sé si ven aquí en el blog de notas que estamos haciendo referencia a la carpeta zonas y no la tenemos creada. Podemos ver zona. Entonces, una vez creamos la carpeta, yo no lo voy a hacer porque ya la tengo creada. Nos metemos en dicha carpeta a crear este archivo. Este otro archivo también hacemos referencia a este aquí, que es la base de datos básicamente. Básicamente lo que va a contener la configuración de nuestro servidor DNS como tal. Aquí son unos parámetros pues muy avanzados de explicar. Yo no sé explicarlos todos, lamentablemente no me he informado bien. Pero por ejemplo aquí tenemos lo que es el correo electrónico del administrador que va a administrar el servidor DNS, sin el arroba hay que ponerlo en esta parte. Y aquí abajo vamos a poner las rutas de acceso o de qué manera vamos a acceder a nuestro servidor DNS. Por ejemplo, www, la dirección IP, podemos acceder de esta forma, etcétera, etcétera. Aquí podemos agregar cualquier método de acceso que nosotros queramos, de cualquier manera que uno quiera acceder. Después de lo que debemos de hacer es configurar la zona inversa de aquel archivo. Como ya lo había explicado, cuando estamos configurando un servidor DNS siempre debemos configurar su inversa cuando aplicamos una configuración. Aquí, como podemos ver, la misma configuración de antes. Lo único que aquí antes teníamos la dirección IP, ahora tenemos básicamente el método de acceso como tal. Cabe recalcar que cada vez que introduzcamos algún nuevo método de acceso aquí, debemos de hacerlo aquí también en la zona inversa. Ok, ahora lo que debemos de hacer con este comando es verificar si la configuración de estos dos archivos está totalmente correcta. Como podemos ver, aquí me debe tirar un serial 1, aquí me lo tira y me dice ok, o sea, me dice que la configuración está funcionando. Ahora lo que debemos hacer es verificamos la del otro archivo. Y como podemos ver también me dice que ok, que está totalmente bien el archivo. Ahora bien, ahora simplemente lo que nos resta es resetear el servidor DNS debido a que ya hemos terminado la configuración. Este tipo de cosas, como dije anteriormente, son más extensas y más avanzadas de explicar, cosas que yo no tengo o no manejo los conocimientos para poder explicarla detalladamente. Por ejemplo, el kill serial, el refresh, todo ese tipo de cosas son más avanzadas de explicar. Ahora bien, ya el servidor DNS está totalmente configurado. Ahora simplemente nos restaría utilizar una máquina cliente que apunte a ese servidor DNS. Básicamente el proceso es el siguiente. Desde la máquina cliente, pues sea Windows o sea cualquier máquina, yo incluso creo que puedo hacerlo aquí, no, porque no puedo abrir otra máquina virtual. En fin, desde la máquina cliente lo que debemos de hacer es
configurar los DNS de dicha máquina. ¿Con qué DNS vamos a configurar? Bueno, pues esta dirección IP. La dirección IP nos sirve el DNS, para la redundancia. Una vez hemos hecho esa pequeña configuración en el apartado de redes, nuestra máquina cliente, hacemos un ping a dicha IP y el pin nos debe dar de manera exitosa. Si una vez hacemos el pin a la IP, desde que lo hagamos a lo que es esta dirección www.prueba.cu, también nos va a dar pin. ¿Por qué? Porque hemos configurado de que esta dirección IP nos va a redirigir a esta dirección de acceso, este www.prueba.cu, nos va a redirigir a esta dirección IP, o sea que son iguales. Para confirmar que esto funciona, no es lo mismo, pero es algo. Por ejemplo, si yo introduzco mi dirección IP en el navegador, como podemos ver, me manda a mi página web, que esto lo vimos en prácticas pasadas. Pero básicamente esto es lo que hay. Esto mismo es lo que va a ocurrir, pero en nuestra máquina cliente. Yo, como ya he dicho anteriormente, no le puedo mostrar o ilustrar de manera tan vaina, porque no tengo los recursos para ejecutar una máquina cliente al mismo tiempo que la de Linux. Espero se haya dado a entender todo lo que quise decir del tutorial. Como dije anteriormente, le quedo a deber esta parte, que ya esto es de conocimiento más avanzado.